Agotado por las deudas y las marcas en su piel, Yu-hee acepta un trato imposible con la esperanza de ser libre, hasta que una mano firme lo aparta del borde del edificio. Cree haber sido salvado, pero pronto descubre que su héroe lo ha llevado a la fuerza a su apartamento. El alfa que lo retuvo conoce su aroma y no piensa soltarlo. Seo Yoo-hee vuelve a despertar en una habitación desconocida con rastros de lo ocurrido la noche anterior, y no puede evitar las náuseas. Como es costumbre, marca su piel en las muñecas y se pregunta cuánto tiempo más tendrá que vivir así. El castaño pronto se graduará de la escuela de arte y solo piensa en que debe venderse más o buscar la forma de ganar más dinero. Justo entonces recibe una llamada y teme que sean prestamistas, pero resulta ser de una galería de arte, pues un cliente quiere comprar una de sus obras que se encontraba en exposición por la suma que él exija, ya que en realidad la obra no estaba a la venta. Yoo-hee decide pedir 3.000 millones, a pesar de que es una suma descabellada y nadie aceptaría ese trato. Ese es el dinero que él necesita para ser libre. Inesperadamente, el cliente acepta y pronto recibe la transferencia. Inmediatamente corre hacia la oficina del prestamista al que le debe dinero y hace un pago total, liberándose de tener que tratar con esas personas para siempre. Ese era su único propósito en la vida, y ni en 5 años hubiera podido pagar esa suma haciendo lo que habitualmente hacía para ganar dinero. Creyó que cuando la deuda que tanto lo agobiaba desapareciera, sería un poco más feliz, pero incluso ahora que la deuda ya no está, sigue sintiéndose vacío. Rendido, se dirige a la azotea de un edificio decidido a lanzarse, pero justo entonces alguien lo agarra por detrás impidiendo que lo haga. Esta persona lo duerme con un paño en su rostro y se lo lleva a su apartamento. Lo recuesta en una cama y comienza a oler al castaño, pues sus feromonas le atraen mucho, pero su asistente lo interrumpe, ya que debe ir a encargarse de un hombre problemático. Se dirige a un almacén abandonado donde varios hombres lo esperan y saludan respetuosamente apenas llega. Dentro, un prestamista atado a una silla comienza a hacer escándalo, pero pronto es silenciado por el pelinegro, el cual se deshace del hombre. En un flashback vemos cómo la madre de Yoo-hee pagaba mucho dinero para que él pudiera ir a la academia de arte, aunque eso no era lo que él quería. Un día este se va de casa tras haber discutido con su madre por ese tema y, tras pasar el día fuera de la academia con sus amigos, al volver a casa descubre que un trágico accidente se llevó la vida de sus padres. La culpa lo consume y lamenta no haber podido disculparse. Además, la deuda de sus padres recae sobre él. Los trabajos normales no alcanzaban para pagarla, así que no tuvo otra opción más que venderse. De vuelta en el presente, vemos como el hombre que lo salvó ha vuelto y comienza a probar su cuerpo, disfrutando de sus feromonas y haciéndose sentir bien a sí mismo sobre el cuerpo del castaño. Cuando este despierta piensa que todo ha sido un sueño, pero pronto recuerda lo ocurrido y le pregunta a su captor por qué lo ha llevado allí. Este le dice que eso no importa y que solamente tiene que entregarle su cuerpo. Yoo-hee pregunta cuánto le pagará por ello y el más alto responde que si hace lo que él le pide, le dará todo lo que quiera, procediendo a besarlo. El castaño se sorprende, pero pronto comienza a dejarse llevar, aunque experimenta muchas nuevas sensaciones debido a que, como Omega, las feromonas del más alto, un alfa dominante, comienzan a abrumarlo. Aún así, terminan haciéndolo hasta que el más bajo cae desmayado. Y al día siguiente, el pelinegro llama a un médico para que le pase suero, debido a que el más bajo no despierta porque recibió demasiadas feromonas, lo que provocó tensión en su cuerpo. Ese médico, además, se sorprende de que el más alto haya conseguido un omega compatible con él. Cuando Yoo-hee despierta, sorprendido por la forma en que su cuerpo perdió el control la noche anterior, se quita la vía intravenosa bruscamente, hiriéndose en el proceso. Cuando el pelinegro lo ve, le pide que se acerque a él, pero se percata de que está perdiendo fluido vital, y también nota las marcas que este se ha hecho anteriormente. El castaño se enfurece, ya que su intención era desvivirse aquella noche, pero ahora está encerrado allí con él. Comienza a gritarle, liberando feromonas inconscientemente, y cuando el más alto lo nota, lo besa, calmándolo con su aroma, lo cual nunca le había ocurrido, pues las feromonas de los alfas solían repugnarle. Pronto el más bajo siente que sus instintos de omega lo hacen anhelar más cercanía, olvidando su enojo,
y el pelinegro se sorprende, ya que nunca hubo un omega al que le gustaran tanto sus feromonas. Esto le hace darse cuenta de lo compatibles que son, por lo que le pide al más bajo que no haga nada estúpido, pues ahora su cuerpo no le pertenece solamente a él. Yo-Jae se aleja bruscamente ante un pequeño lapso de claridad, temiendo dejarse llevar por sus feromonas como la noche anterior, y el más alto decide curarle la muñeca, mientras le explica que no lo dejará irse de allí. El castaño se enfurece nuevamente, pero el pelinegro toma una tijera y la clava a su lado en el sofá, para asustarlo. Sin embargo, este la toma y comienza a lastimarse el cuello. El más alto le explica que las feromonas omega siempre le parecieron asquerosas, por lo que durante su root siempre tuvo que aguantar con medicamentos, pero estos ya no funcionan, y por eso lo necesita. Le da dos opciones, quedarse allí con él y vivir cómodamente, o irse a vivir nuevamente su miserable vida. Pero él se encargará de hacérsela más difícil aún. El castaño solo comienza a llorar y le pide tiempo a solas para organizar sus pensamientos. Yo-Jae analiza cómo se ha sentido sofocado desde que sus padres se han ido y finalmente considera que la mejor opción es permanecer allí con ese hombre que, de alguna forma, le ha extendido una mano y no puede negar el consuelo que éste le ha dado, además de que su cuerpo parece escucharlo con tanta naturalidad. Sale de la habitación en busca del pelinegro y lo encuentra en su oficina. Va hacia él y lo besa, dándole a entender cuál fue su elección. Pronto, el más alto comienza a hacerlo sentir bien, hasta que terminan haciendo el delicioso sobre el escritorio. El pelinegro parece incansable, pues asegura que al estar haciéndolo con su omega, no se cansará nunca. Antes de que el castaño caiga rendido nuevamente, este ve un cuadro que le resulta familiar en la pared. Resulta que la persona que había ofrecido 3.000 millones por su obra había sido este hombre, pues mientras paseaba por la exposición de arte aquel día, sintió las feromonas de Yo-Jae impregnadas en su obra. Totalmente atraído, pide a su asistente que investigue a fondo al autor, además de decidir comprar la obra antes de que la exposición abra al público, fuera cual fuera su precio, exigiendo que se llame al artista en ese mismo momento. El castaño despierta en una bañera junto al alfa e intenta alejarse, pero es sujetado con firmeza, así que finalmente decide preguntarle su nombre y a qué se dedica, interesándose poco a poco en él. El nombre del pelinegro es Cha Jin-wook y dice ser un empleado con el suficiente dinero como para encargarse de él. Sorprendido por el repentino interés, pregunta si no era que lo odiaba, y el más bajo dice que sí era así, ya que lo llevó sin su permiso allí, pero ahora ya no sabe lo que siente con respecto a él, y eso es suficiente para el más alto. Más tarde, Yo-Jae decide ir a ver con detenimiento su obra, la cual vio antes en la oficina del pelinegro. Cuando este le pregunta qué hace allí, el castaño le pregunta si realmente fue él quien pagó esa cantidad exorbitante de dinero por su obra. Jin-wook responde que no tenía otra opción, ya que está completamente atrapado por sus feromonas y de ahora en adelante se encargará de que no pueda escapar nunca de él. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Nesili, Diana Pérez, Naivi Salva, Alexandra Itznira, Melanie Briana, Ricardo Cortés, Ariela Cruz, Esperanza Solorzano, Evelyn Orozco, Milagro Jimena, Ana Patricia, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Aquito Cuen, Correo Nuevo, Dalia Liz, Kerfe Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Tayu Sim, Jackie Perú, Choba Viles, Fragon, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bunny 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez.